Dice así el versículo 14 de Isaías 41. Dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, que yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los moldearás, y collados reducirás al tamo, los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Dice el versículo 17: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová oiré, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Por qué estamos repitiendo este versículo, este pasaje, esta enseñanza? Porque tristemente muchos todavía hoy en día, en el siglo XX, pues se han limitado espiritualmente, no han tenido ese desarrollo, esa madurez, ese crecimiento espiritual, y pues se quedan rezagados espiritualmente, lo cual esto le lleva realmente a hundirse en un ambiente tibio, como dice la palabra de Dios. Y pues es algo peligroso, porque el Señor nos dice en su santa palabra que a los tibios Él los vomitará. Entonces, si el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado sus promesas, a veces nosotros nos sentamos y nos limitamos, nos dejamos agobiar, nos dejamos ahogar en un vaso de agua, como decimos en República Dominicana popularmente, y no crecemos espiritualmente, nuestra fe mengua, nuestra fe, en vez de crecer, empieza a decrecer, a limitarse. Y pues esto nos limita a nosotros a ver más allá de lo que el Señor realmente desea que nosotros veamos. Dios nos enseña en esta palabra que Él nos pone como trillo. El trillo es este sistema que se utilizaba antes o se utiliza para separar la paja del trigo, separándola de las piedras, y eso, un sistema mecánico con maderas, con bueyes y demás. El trillo tiene muchos dientes bien afilado y separa estas piedras, y piedras aún filosas, dice en su palabra. O sea que nos vamos a encontrar con personas que no simplemente van a ser piedras, señores. No simplemente van a ser piedras, van a ser más que piedras para cortarte tus alas y cumplir con el propósito de Dios. Piedras filosas. Y el trillo separa estas piedras filosas, ¿verdad? Y aún con la misma piedra filosa separa la paja del trigo. Entonces nosotros debemos de ser, como nos enseña Dios aquí en su palabra, debemos de ser como trillo, pero no como cualquier trillo, o no como un simple trillo a través de los años, como hay muchos en las iglesias. Son trillos, pero tienen años ahí y se han quedado sentados menguando, y sus dientes pues se están desgastando, muchos los han perdido. No, Dios nos dice como trillo nuevo. Fíjate cómo Dios le especifica, como trillo nuevo. Recuerda que Dios nos enseña en su palabra que nuestra fe y nuestras fuerzas serán renovadas cada mañana. Pero para que ésta sea renovada cada mañana, nosotros debemos de llegar a su presencia, para que Dios renueve esos dientes de ese trillo, los afile bien, los fortalezca todos los días, y podamos separar la paja del trigo. O sea, esos problemas, esas turbulencias, no verlas como tales,
no verla como problemas, como turbulencias, sino simplemente verla como un desierto donde Dios te está moldeando para crecer, ¿verdad? Para prepararte, para crecer en Él y para cumplir el propósito de Él. Ahora bien, tienes que ver esta paja, que son todas esas pruebas por las que nosotros pasamos, sea de salud, sea familiar, etcétera. Tú miras el problema, ¿verdad? Y empiezas a buscar, mirando ese problema, buscando este discernimiento de Cristo Jesús. Busca este discernimiento de Cristo Jesús en estas pruebas, ¿verdad? Para poder encontrar la solución que Dios desea que nosotros busquemos, que nosotros encontremos. Estas soluciones, estas victorias, estas bendiciones son estos trigos que nosotros estamos separando de esa paja. Fíjate que en Marcos 16, 17, 18 nos dice que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, levantarán al caído, ¿verdad? Le dirán a este monte, muévete, la montaña se moverá. Harán tantas cosas y el mismo Jesucristo nos dejó dicho, Él de su boca nos dijo, cosas mayores que estas en mi nombre ustedes harán. Entonces, ¿por qué limitarte? ¿Por qué sentarte? ¿Por qué esperar? Es lo que el diablo desea. El diablo te pone en tu cabeza que tú no estás preparado, que te falta mucho, que tienes que estudiar, que te falta esto, que aquello, que tiene esta prueba, que tiene esta limitación. Y empieza a trabajarte en tu mente, en tus emociones, en tu corazón, precisamente para que tus dientes del trillo empiecen a descaerse, empiecen a ponerse viejo. Y tu deseo de buscar y acercarte más al Señor empiece a menguar, empiece a limitarse. Y esto es algo sumamente muy peligroso porque es lo que va a marcar realmente tu salvación. Si no buscamos del Señor día tras día, si no buscamos esta renovación en nuestras fuerzas, en nuestra fe, entonces vamos a decaer. Si no creemos en Dios, entonces no podemos cumplir el propósito, la voluntad de Dios que Dios ha marcado, ya está marcado en tu vida. Solo tienes que buscar esa llenura para que puedas, que el Santo Espíritu de Dios tome el control total en ti, en tu vida. Entonces Dios te dará el discernimiento, te dará la destreza, te dará las herramientas, dice en su palabra, que tú necesitas para ejercer este llamado. Y donde Dios te mande a trillar, ¿verdad? Como trillo nuevo, va a ser en tierras que deseen realmente y estén dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Fíjate, no en cualquier tierra que tú vas a trillar, es en aquella en las que Dios te va a indicar. ¿Por qué? Porque esas que Dios te indique son aquellas tierras que están deseando ese pan de vida que Dios te ha dado a ti. Y pues estas van a tener una iniciativa libre. Por eso es que cuando una persona, porque me ha sucedido a mí, cuando una persona que no conoce del Señor, no le sirve para nada a Dios, pero ama a Dios, cree en Dios y demás, te pide a ti que le imparta la palabra del Señor, que le comparta, que le hable del Señor. Mira, avívate, aprovecha esto, que Dios te está hablando. Esto es para que tú empieces como trillo a llevar este conocimiento a esta vida, a alimentarla, a separarle las pajas y a insertar ese trigo, a sembrar esa semilla. No te detengas. Entonces, generalmente cuando el trillo no está siendo renovado, pues entonces se mantiene en un círculo vicioso, que es lo que nos causa esa
esa debilidad espiritual. Y pues este es un problema enorme, porque entonces la oración, la búsqueda del Señor empieza a reducirse en nuestras vidas, empieza a reflejarse en nuestras familias y por ende en nuestras congregaciones. Es por eso que yo siempre comparto que una de las cosas que nosotros como líderes debemos de tomar presente es esta, precisamente, instar a nuestra congregación, a los miembros de nuestra congregación, a buscar esa llenura espiritual personal, escudriñar su palabra, pero practicarla de forma personal, implementarla en la casa, para que éstas sean reflejadas ya cuando todos nos congregamos juntos en una congregación. Hay que trabajar mucho en las familias, en los matrimonios, porque por ahí realmente el diablo lo sabe, señores. Pónganse a pensar, pónganse un segundito a pensar lo fácil que el diablo destruye una familia. ¿Por qué usted cree que el diablo destruye una familia? A ver, si alguien me responde. ¿Por qué cree usted que el diablo destruye una familia? Porque este es el primer ministerio creado por Dios. Dios creó a Adán y creó a Eva y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces empieza a muchar y a darle por la cabeza, a darle por el cuerpo, que son los hijos, y empieza a destruir la familia. Al destruir la familia, empieza a reflejarse en las congregaciones, empieza a reflejarse en la sociedad, en las escuelas, donde quiera tú te vas a encontrar dolorosamente una familia destruida. Y es porque el diablo está trillando a su favor, haciendo daño a esas familias. Y hoy en día nuestra sociedad es lo que estamos recibiendo: familias rotas, familias separadas, jóvenes reverdes y demás, porque nosotros descuidamos esta acción en buscar la oración, buscar la intimidad, buscar el discernimiento, aumentar esa sed, esa pasión en Cristo Jesús, porque cuando tú llegas a esta intimidad con el Señor, Dios te da el discernimiento, te da el rema en el mundo espiritual, que es donde nosotros tenemos que pelear primeramente, en el mundo espiritual. Entonces, cuando llegamos a este nivel espiritual, entonces podemos ver la solución en el nivel terrenal y tenemos la capacidad de separar la paja del trigo. Podemos tener esta capacidad de ver esta solución al problema y entonces por ende recibir la bendición de la victoria. Dios nos ayuda a buscar estas soluciones por medio de la palabra de Dios, y es por eso que nosotros tenemos que realmente esforzarnos. Hay veces que uno tiene su día, hay veces que uno no tiene deseo de orar, está cansado, está triste, qué sé yo, está desanimado, el problema te está agobiando arduamente, pero realmente ahí es que cuando tú más tienes la sed de buscar la presencia de Dios, de adorarle, pon adoraciones, lee la palabra, ponte a cantar himnos, alabanzas del Señor, y el Espíritu Santo va a tomar posesión de ti, va a poner palabras en tus labios, te va a direccionar en la oración y va a interceder. El Espíritu Santo va a interceder por ti y por tu familia, te va a dar esa fortaleza. Cuando más necesitamos es cuando más tenemos que buscar al Señor. Y algo muy trascendental que se está viendo hoy en día es no perder el gozo de la salvación. Nunca puede tener un problema grande. Óyeme, en el caso de las madres, yo sé que muchos padres también, pero nosotras las madres, que un hijo se nos desvíe, se ponga resabioso, es algo que le duele a uno en el alma, es algo inexplicable. Y esto puede matar tu gozo. Pero aún así, no debemos dejar perder
ese gozo, porque es la muestra de nuestra fe, es la muestra de nuestra fortaleza. Y cada vez que nosotros sonreímos, que nosotros adoramos al Señor, que nosotros salimos día a día a nuestras labores, a pesar de la circunstancia que estamos pasando, y salimos así con esta sonrisa de gozo en el espíritu, es cuando el enemigo más se molesta realmente. Porque sabe que nosotros estamos viviendo por fe, y es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Mientras estemos aquí en la tierra, es por fe que tenemos que vivir. Por fe en Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es quien nos sostiene. No podemos permitir que el enemigo nos desvíe y nos quite ese gozo. Se lo digo por experiencia. Hay veces que aquellos que están enfermos, y he conocido tanto testimonio maravilloso, personas que han pasado por enfermedades sumamente fuertes, que te quitan las fuerzas, como el cáncer, te quitan la fuerza, yo diría hasta que del alma, porque a veces ni para respirar tiene tus fuerzas. Y aún así están adorando a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es que Él es nuestra fortaleza. Es algo que el ser humano no podrá nunca explicar. ¿Cómo es que una persona en la condición en la que vive, en esa condición de salud, cómo puede adorar a Dios? ¿Cómo puede cantarle? Porque es el Espíritu Santo de Dios que toma posesión de nuestro cuerpo y lo fortalece realmente. Entonces debemos de aprender a creer esa palabra del Señor, a ser como trillo y pues buscar ese rema espiritual que solo en Cristo Jesús podemos tener. Estoy buscando una adoración. Es algo que nosotros tenemos que buscar en Cristo Jesús, porque solo Él es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Espero que haya sido de bendición para muchos. Espero que Dios haya hablado a tu espíritu, a tu alma, y pues céntrate sin importar lo que se te presente en medio. Céntrate en ser trillo, en renovar tus fuerzas, esos dientes, en mirar ese problema, mirarlo espiritualmente, buscando ese discernimiento para que puedas ver la solución que Dios te está dando y pueda ver la victoria. Porque a veces nosotros nos dejamos turbar y no nos damos cuenta que a veces Dios nos está dando una enseñanza, además de mordearnos de algo que nosotros tenemos que cambiar, porque a veces creemos que no tenemos que cambiar nada, pero todos los días tenemos que cambiar algo nuevo. Es algo que el Señor desea que nosotros aprendamos para lo que Él no tiene ya previsto anteriormente. Entonces, pues nada, señores, espero que haya sido de bendición. Vamos. Plenitud para la familia, plenitud, comentarios, entrevistas, tu vida bendecirá. Canal de alegrías, plenitud, consejos y más.